Este es un discurso jasídico del Alter Rebbe, Rabbi Shimon Zalman de Leadí, de bendita memoria, de su libro Likutei Toira. En Parshas Koirach, este discurso habla sobre los Levim. ¿Cuál es el trabajo de los levitas en el Beis Hamikdash, en el templo, y de los Koyanim, los sacerdotes, en el Beis Hamikdash? Y por supuesto, la Torá es eterna y significa que debe haber algún tipo de trabajo que nosotros tenemos que hacer como si fuésemos Levim, más allá de si somos Levim o no, y nosotros, como si fuésemos Koyanim, más allá de si somos Koyanim o no. El versículo que da comienzo a este Maimar, a este discurso, es de Ovada Levi Hu. Parshas Koirach, después de toda la rebelión de Koirach, aparece la idea del trabajo de los Koyanim, los sacerdotes, y los Levim, los levitas. Y sobre los Levim está escrito de Ovada Levi Hu, y trabajó el Levi, él. Es un versículo extraño. Trabajó el levita, él. ¿Y quién trabaja? Por supuesto que él. Entonces el Alter Rebbe explica qué significa este versículo que trabajó el Levi, él. En el Zohar dice que todo el trabajo de los Levim era proyectar el nivel de él hacia nosotros. Entonces el versículo tiene totalmente otro significado que ahora el Alter Rebbe va a explicar, por supuesto, en detalle. Pero Obad al Levi va a trabajar el Levi. ¿Qué es lo que va a trabajar? Él, Hashem. El Levi va a trabajar algo para proyectar a Hashem en el mundo, a Dios al mundo. ¿Qué significa este nivel de él? Porque por supuesto Dios es inconmensurable, indefinible, etcétera, pero se expresa de diferentes maneras. Una de las maneras que Dios se expresa es un nivel que se llama Hu, él. Hu en hebreo es el artículo él. ¿Qué representa este nivel que se llama Hu, él? Es el concepto de Bina. Bina es entendimiento. Vamos a entender esto ampliamente, paso a paso, pero Bina significa entender. Ya vamos a ver qué quiere decir, desarrollar una idea, etcétera. Que esto en el lenguaje del Zohar se llama el mundo oculto, alma discasia, y hay que revelar el mundo oculto, aquello que llamamos él, hay que revelarlo hacia alma disgalias, al mundo revelado. Punto. Esto sería, por así decir, el resumen de las primeras dos líneas del Maimar, el discurso. El Alter Rebbe resumió todo el discurso. ¿Qué representa esto? Y el asunto es así. Tenemos que entender la diferencia entre dos conceptos que aparecen en el Zohar, en Hasidus, en montones de lugares. Cuando entendamos la diferencia entre estos dos conceptos, vamos a poder entender qué es el nivel de él, cuál es el trabajo de los Levim, cuál es el trabajo de los Koyanim, etc. ¿Cuáles son estos dos conceptos que hay que entender la diferencia? Moichin de Abo, el intelecto de estilo, forma padre, y Moichin de Ima, el intelecto en forma de madre. ¿Qué diferencia hay entre una cosa y la otra? La explicación de Moichin de Abo, el intelecto en forma padre, Abo en Kabbalah, es una forma de decir Jochma, sabiduría. En Hasidus y en diferentes lugares en Kabbalah, de Kabbalah de la Arizal en particular, Abo es Jochma, padre es sabiduría. Imo, madre es Bina, es entendimiento. Que tenemos que entender la diferencia, por supuesto, este es el discurso. ¿Qué significa Moichin de Abo? ¿Qué significa el intelecto en forma de padre? Es el concepto de captar bitul, anulación, en el nivel de Jochma, sabiduría. ¿Qué representa la palabra Jochma? Representa Koyach más, son las mismas letras, nada más que ordenadas de otra forma. Es el potencial del qué. Cuando la persona dice qué, cuando no entendió algo, lo que está pasando es que reconoce que no entendió. Entonces se despierta la persona y dice, ¿qué? No entendí. Koyach más es el potencial del qué. Es decir, es el potencial que cada uno de nosotros tenemos para reconocer nuestra propia pequeñez frente a Dios. O sea, tomando el concepto en el servicio a Dios, por supuesto. El concepto en términos sencillos, más allá del servicio a Dios, es la capacidad que tenemos de levantar la mano cuando el profesor dice algo que no entendí y decir que no entendí. Es reconocer que uno no entendió. Y a veces puede ser difícil si es enfrente de otros, etc. Pero llevando eso al servicio a Dios, es el potencial de reconocernos a nosotros mismos como insignificantes frente a Dios, como totalmente dependientes de Dios. O sea, definirnos a nosotros mismos porque Dios nos crea. Son dos cosas diferentes, que esto lo vamos a ver, Moichin de Abba y Moichin de Iba, justamente. El intelecto de forma padre y el intelecto de forma bina, en forma de madre. Yo me puedo definir a mí mismo porque yo existo, yo estoy aquí. ¿Y qué hago yo? Me conecto con Dios. O yo puedo definirme a mí mismo porque Dios me crea. Es porque yo me acerco a Dios y yo me defino y yo me elevo, por así decir, y digo, mi vida depende de conectarme con Dios, pero mi vida existe y yo me conecto con Dios. O me defino al revés. Mi vida yo no existo, porque Dios me crea, entonces yo estoy aquí y me pone una misión y tengo que hacer esa misión.
Más allá de si me gusta o no me gusta, más allá de si yo me siento parte de esa misión o no, no interesa. Él me crea y me pone acá. Uno es de arriba para abajo, eso es Jochma, sabiduría. Él me cree, yo estoy acá. Mi existencia es porque Él me crea a mí. Y el otro es de abajo para arriba. Es decir, yo existo, ¿qué tengo que hacer de mi vida? Oh, bueno, me voy a conectar con Dios, que es mi creador. Entonces, volviendo al texto del Alter Rebbe. Moichin de Abba, que significa el intelecto en forma padre, es la captación intelectual en forma de bitul, anulación, jochma, sabiduría, es decir, koyach, ma, el potencial del que, como dijo Moishe Rabbeinu, benachnu ma, y nosotros qué somos, varias veces en las rebeliones del pueblo de Israel contra Moishe, y Aaron, él decía, nosotros no somos nada, que es el concepto de frialdad, que es el temor supremo, el temor de vergüenza frente a Dios. No miedo de que Dios te va a pegar, castigar. No, 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 no. Es decir, la captación de la insignificancia de uno mismo y decir, oye, 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 yo ocupo un espacio en el mundo de Dios. Él se está ocupando de mí, qué vergüenza me da esto. Yo quitarle, por así decirlo, entre comillas, tiempo a Dios. Que este es el concepto de Jochma, sabiduría, que como dice el versículo, la sabiduría sale de la nada, está relacionado con la nada, es decir, el bitul, anulación total. El concepto, por el otro lado, de Moichin de Ima, el intelecto en forma de madre, es Bina, entendimiento, que se llama en los escritos de Ángel Yabai Yesh, para legar, dice Dios, por así decir, a aquellos que me aman, Yesh, algo, es una existencia. Es decir, que ya hay una reflexión de la grandeza de Dios que la persona puede captar y entender. El Alter Rebbe lo llevó esto al servicio a Dios. Es decir, Bina representa, entendimiento representa justamente que la persona entiende. En Jochma, en sabiduría, la persona no entiende. Bitul, bottle, anulado total. Yo no soy nadie. Yo no soy nada. En Bina es al revés. En Bina la persona dice, yo entiendo la grandeza de Dios. Por ejemplo, ¿cómo es que entender la grandeza de Dios? Mirá, Dios que crea un mundo tan grande. ¿Y cómo es de grande el mundo? Que tiene un montón de piedras, minerales, tiene un montón de plantas, vegetales, tiene un montón de animales de diferentes formas, tiene un montón de seres humanos, cada uno piensa montones de cosas. Imaginemos los miles de millones de seres humanos, cada uno con sus pensamientos todo el día. Dios los conoce, cada uno de ellos. Cada uno de los pensamientos de cada uno de los seres humanos durante las 24 horas del día. ¡Wow! Y Dios es consciente de cada uno de ellos y actúa en base a esos pensamientos. Yo no puedo controlar mis propios pensamientos y Dios controla los pensamientos de los miles de millones de seres humanos en todo el día, en todo momento, en todo lugar. Es impresionante. ¡Wow! Esa es la grandeza de Dios. Esto es algo que podemos entender, porque yo puedo entender qué es un pensamiento y yo puedo entender como ser humano cuántos pensamientos circulan por la mente en todo momento. Y por lo menos mis pensamientos, si son mis pensamientos así, los pensamientos de mi vecino también seguramente son así. Y wow, y si multiplicamos esto por la cantidad de miles de millones de seres humanos, si bien yo no lo puedo entender en mi cabeza, contener en mi cabeza todos esos pensamientos, pero puedo entender que estamos hablando de algo muy grande, extremadamente poderoso. ¿Ok? Esa es la grandeza de Dios que entendemos. Esto es Bina, esto es entendimiento. En el lenguaje del Alter Rebbe, en Bina, en entendimiento, ya hay una proyección de la grandeza de Dios que se puede comprender y captar, literalmente, dice el Alter Rebbe. Y a través de esta captación, de que la persona entiende la grandeza de Dios, nace y se proyecta de esto un amor muy profundo, muy fuerte, como si fuese una llamarada de fuego hacia Dios. Porque la persona se da cuenta de la grandeza de Dios y dice, yo quiero eso. Ahora bien, en la fila, en el rezo, tiene que haber estos dos niveles. Es decir, intelecto de lo que Kabbalah llama avó. Avó es avó beimo, padre y madre, jochma bina. Tienen que estar las dos cosas. No es que uno puede decir este servicio a Dios o el otro servicio. Las dos cosas tienen que estar durante el rezo. Es decir, que el concepto de Moichin de Ima, el intelecto en forma de madre, es el concepto de la persona Ratzoi, se llama. Ratzoi es la persona saliéndose de sí mismo, acercándose a Dios para incluirse en los niveles superiores, supremos de Dios, a través de un amor muy profundo y muy fuerte, como una llamarada que nace desde la meditación en la grandeza de Dios. Esto se llama Moichin de Ima, el intelecto en forma de madre. Como el Alter Rebbe trae un versículo, digamos, madre
al entendimiento llamarás. Es la madre hace nacer niños, pues la meditación isboinenus, que adentro está la palabra bina, isboinenus, significa meditación, bina es entendimiento. Cuando meditas en la grandeza de Dios, esto es eim. Es la madre que hace nacer a los niños, entre comillas, las cualidades emocionales en el interior de cada uno. En este caso estamos hablando de amor a Dios. Que de esto, justamente, de este salirse, ratzoy, esta voluntad de conectarse con Dios, correr tras de Dios, surge justamente este amor a Dios de la meditación. Y el concepto de Moijin de Abba, el intelecto en forma de padre, viene después, que es el concepto de Shoy, retornar. Como decíamos antes, cuando la persona reconoce su pequeñez y se autodefine porque Dios me crea a mí y me pone acá y tengo una misión y tengo que hacer esa misión. Esto no es salirte del mundo y decir, yo quiero estar arriba con Dios y me voy de acá, no me importa nada. Eso es rozo y eso es conectarse con Dios, salirse de sus propios recipientes para estar en Dios. Me voy del cuerpo, no me interesa nada. Yo es justo al revés. Bitu, la anulación es justo al revés. Acá no importa lo que yo quiero. Ay, yo no quiero estar en este mundo, quiero estar con Dios. Acá lo que importa es lo que Dios quiere. Y Él quiere que vos estés acá abajo, cumpliendo Torah, mitzvot, como el Alter va a decir. Tienes que estar acá. No tu voluntad, lo que Dios quiere. Entonces baja un cambio, como decimos. Baja a este mundo, no te salgas de este mundo, no te retires de aquí, no te excites, como quien dice, cálmate y haz lo que Dios pide. Como dice en Sefer Yetzira, el libro de la creación, si corre tu corazón, retorna al uno, que este es el concepto del temor supremo, el temor de vergüenza, que es el concepto, como dijimos anteriormente, de Moijin de Abba, el intelecto en forma de padre, es decir, la persona acepta sobre sí mismo el yugo del reinado del cielo al estudiar Torah y al cumplir mitzvot, los preceptos, como está explicado en otro discurso hasídico. Ahora bien, a pesar de que Moijin de Abba, el intelecto en forma de padre, es muy superior al intelecto en forma de madre, sin embargo, también tiene que haber intelecto en forma de madre al comienzo. Cuando la persona empieza a servir a Dios, no puede empezar a servir a Dios y le dicen, ve tú la anulación, no existís, no sos nada. Es muy difícil. Poder se puede, pero es muy difícil. Porque lo principal es, dice el Alter Rebbe, que ilumines tu cuerpo. No te salgas del cuerpo, no te salgas de este mundo diciendo yo me voy y me incluyo en la santidad divina. Lo principal es estar acá abajo y expresar divinidad en tu mundo físico y material en que vivís. Esto es una regla general de Hasides, del pensamiento hasídico. Acá abajo está el objetivo, en este mundo material, y que vos ilumines este mundo material con la luz de Dios. Y esto se logra a través de un amor a Dios en forma revelada que se proyecta justamente de Bina, de entendimiento, que está mucho más cercano al cuerpo. El Rebbe pone entre paréntesis, porque Jochma, sabiduría, dice el Zayar, es el cerebro. Bina, entendimiento, es el corazón. Y el corazón está mucho más cercano al cuerpo que el cerebro. El cuerpo quiere decir a todo el resto de los miembros del cuerpo. Y el concepto de Moijin de Abba, el intelecto en forma de padre, a pesar de que es verdad, su virtud es muy superior al concepto de intelecto en forma de madre, o sea, Jochma, sabiduría, es muy superior a Bina, entendimiento. Pero ¿acaso el Ein Sof, el Ein Sof mismo, es decir, el infinito mismo, está muy por encima también de Jochma? Y no hay pensamiento, no hay de sabiduría, y no hay pensamiento que lo pueda captar a él. Entonces acá no estamos hablando de qué está por arriba. Porque si vos vas a decirme qué está por arriba, olvídate de Bina, entendimiento, olvídate de Jochma, sabiduría, andate al Ein Sof, Dios mismo. ¡Wow! Eso sí está muy por arriba de todo. Entonces, ¿qué vas a apuntar a un nivel intermedio? Ah, yo voy a Jochma, sabiduría, está por encima de Bina, está por encima de entendimiento. ¡Qué bueno! ¿Qué Jochma ni Jochma? Deja eso, Ein Sof. Entre paréntesis, no está en el discurso del Alter Rebbe, pero es interesante. Cuando la persona reza, cuando la persona ora a Dios, se conecta con Dios, etcétera, tefilá, el rezo, buenísimo. Dicen en diferentes lugares, esto está básicamente en el Pardes también, de Ramak, de Ramoshe Cordovero, que Hashem es todo aquel que lo llama a él. Lo llama a él, a Dios, y no a sus cualidades. No podemos rezar a Gesed. Oh, yo rezo a la cualidad bondad de Dios para que Dios me dé bondad. Yo rezo a Tiferes, a la belleza divina para que Dios me proyecte riqueza y grandeza.
No le estás rezando a Dios. Estás haciendo en forma sutil avodah zara, idolatría, literalmente. Aquí este no es el objetivo. A Dios hay que rezar, y no a sus cualidades. No, señor. Entonces acá el Alter Rebbe plantea como pregunta retórica, no la va a responder, es una pregunta retórica. ¿Qué estamos hablando acá? ¿Qué es superior? Jochma, Bina, wow, sabiduría es superior a entendimiento. Entonces, en realidad deberíamos apuntar todos los cañones, por así decir, a Moichin de Abba, al intelecto en forma de padre, a Bitul, anulación, Jochma, sabiduría, deja Bina, deja la meditación y dejar entendimiento. ¿Qué puedes entender al fin y al cabo de Dios? Nada, olvídate, deja todo eso. No dice el Alter Rebbe. Ey, pero Jochma es superior a Bina, sabiduría es superior a entendimiento. ¿Y a mí qué me importa? Dice el Alter Rebbe. En Soy, Dios está por encima de todo al final. Entonces acá no estamos hablando de qué nivel está por sobre cuál. Acá estamos hablando de la avoy del servicio necesario en cada uno de estos niveles, porque cada uno agrega algo a tu vida. Cada uno aporta algo diferente. Entonces acá no estamos hablando de qué está por encima de qué. Volviendo al texto del Alter Rebbe. De la misma manera, en el ejemplo, el concepto de Moichin de Abo, de intelecto en forma de padre, el amor que eso produce es un amor oculto y es muy superior a lo que podamos captar, muy superior a nosotros, como está explicado en otros lugares, en Hasides, cuando el versículo dice, yo voy a ser sabio, dice el rey Salomón, y esto se aleja de mí, es decir, que todo el crecimiento del hijo, por ejemplo, es en lejanía del padre, es dentro del vientre de la madre. A pesar de que el hijo surge del padre, como está explicado en el Tania, en Hasides, etc. Ok, pero en realidad ¿dónde crece? Crece en la madre, en el vientre de la madre. Entonces, esto es un paréntesis del Alter Rebbe explicando, quizás desde Tzemach Tzedek, el nieto del Alter Rebbe que editó estos discursos, sea como fuere. A pesar de que Jochma está por encima de Bina, es verdad, pero Jochma es una lejanía, es algo que la persona no puede procesar, no puede masticar y tragar y decir, disfruté de algo, entendí algo. No, Bina es la que podés procesar, masticar y tragar y disfrutar. Y esto es lo que representa la madre, criando a su hijo, desarrollando al hijo en su vientre, etc. Pero a Jochma, pero cuando es solamente Jochma, sabiduría, Rejoika Mimeni, es algo lejano. Es algo muy oculto, algo muy elevado, pero es muy oculto. Entonces tiene que haber los dos componentes. Por lo tanto, continúa el Alter Rebbe, tiene que haber un nacimiento de un amor durante el rezo, desde el ocultamiento a la revelación, para iluminar el cuerpo. Y esto se logra a través de Hisboinenus, meditación, desde el nivel de Moichin de Ima. El intelecto en forma de madre, que esta justamente la madre es la que hace nacer a los hijos, que son el concepto del amor y todas las otras cualidades santas en el interior de la persona, amor, temor, etc. Empieza por Bina, empieza por Isboinenus, meditación, entendimiento. Y después la persona tiene que iluminar esas cualidades que logró desarrollar, amor a Dios, temor a Dios, etc., desde Moichin de Abba, para orientarlos del intelecto en forma de padre, para orientarlos hacia Dios. Podés desarrollar amor en tu interior, podés meditar en la grandeza de Dios y eso genera un fuego en tu interior y querés salirte. Sí, pará, pero después tenés que saber que tenés que volver acá abajo. Después tenés que cumplir mitzvot, después tenés que estudiar Torah. De eso se trata la vida al final. No de salirse de la vida. Entre paréntesis, haciendo referencia a los dos hijos de Aaron, Nadav y Abihu en Parshas Zachar y Mois, Parshas Shmini, Parshas Zachar y Mois, que ellos mueren, acercándose frente a Dios y murieron. Y explica en diferentes lugares de Hasides, incluso lo hará Haim también en su comentario de la Torah, ellos tuvieron Ratzoi, tuvieron acercarse a Dios, salirse de este mundo, Jochma, sin shoy, sin retornar. Ellos se alejaron, yo quiero. Sí, pero ahí no está el objetivo. Perdón, Bina, no Jochma. Yo dije Jochma. Bina, ellos tuvieron Bina, todo el alejamiento. Yo quiero irme, estoy ardiendo de amor por Dios. Pero ahí no está el objetivo. Te olvidaste de Moichin de Abba. Te olvidaste de volver aquí abajo. Acá está el objetivo. Toire mitzves. Ellos se acercaron a Dios, y se murieron. Se acabó. Y este era el trabajo de los Levim. Justamente. Como está escrito, Obad Levi, y va a trabajar el Levi. ¿Cuál es el trabajo del Levi? Trabajar con él. Pirush explica al Alter Rebbe. ¿Cuál es la explicación de esto? Que todo el trabajo de los Levim era sacar
las cualidades emocionales de amor y temor desde el ocultamiento de aquello que llamamos aquello lejano, oculto, hacia la revelación. Y esto se logra a través de Isboinenut, de meditación, y fíjate lo que está escrito en otros lugares en Hasides, sobre cómo es esta meditación, etc. Y por lo tanto, el servicio de Dios de los Levim era con canto en la boca, o sea, cantaban, y además con instrumentos musicales. Y hay diferentes tipos de instrumentos musicales, como está escrito en el Salmo 150, Aleluya, shofar, alábenlo a Dios con el sonido del shofar, un cuerno, alábenlo a Dios con lira y con violín, o sea, instrumentos de cuerdas, alábenlo a Dios con panderetas y con danzas, vueltas, soif mojoil. Es decir, hay muchos diferentes tipos de excitación en forma revelada que la persona puede tener por Dios. Existe aquel deseo y excitación en forma de alegría y regocijo. Y existe también excitación en forma de amargura y el corazón quebrantado. Y todo es revelado en el corazón. Claro, la persona lo siente. Bina, isboinenus, meditación. Y también, de la misma manera, hay diferentes tipos de instrumentos. El instrumento musical propiamente dicho despierta en cada uno de nosotros diferentes sentimientos. De la misma manera es el concepto de alabar a Dios, como dice el Salmo 150, con el sonido del shofar. El shofar es una voz, un sonido que da miedo y quebranta el corazón. Y esto es el concepto de tequía, shevarim, hacer sonar el shofar de diferentes maneras, un sonido largo, que te da miedo, o un sonido entrecortado, que esto representa quebrantado. Y lo mismo, tzilzelei serúa, como dice el Salmo, los platillos que sonaban muy fuerte, etcétera, que se llaman tzilzelei, platillos de trúa. Trúa es como romper, quebrar. Esto también tiene que ver con la amargura y el corazón quebrantado. Y por otro lado tenés ugav, la flauta, que de vuelta del Salmo 150, que son instrumentos musicales de alegría. Y esto representa el amor y la excitación con simja, con alegría. Y este era el trabajo de los Levim con sus cantos, tanto con la boca como con los instrumentos, en diferentes tipos de instrumentos. Todo era para servir, entre comillas, para trabajar el nivel de aquello que está oculto, aquellas emociones que cada uno tiene por naturaleza, porque en el alma están esas emociones, pero están ocultas, están en forma de aquello lejano. Esto el Levi lo trabajaba con esos instrumentos para revelarlo. Y este es el concepto de Hu Asanu. Él es el que nos hizo, es decir, revelar la presencia de Dios en nuestra vida, proyectar las cualidades emocionales desde el ocultamiento hacia la revelación. Este es el final del Maimer, este es el final del discurso, y por esto el Alter Rebbe se mete, por así decir, en la explicación de qué es Abba, qué es Ima, qué es Jochma, qué es Bina, qué es sabiduría, qué es entendimiento. Abba es padre, Ima es madre, diferentes lenguajes que aparecen en el Zohar o en Hasides, en diferentes lugares, en Kabbalah también, Kabbalah de la Arizal principalmente hablando, donde acá la cuestión es no decir este o este. No, esto es un hidush, esto es la novedad, por así decir. Durante el resto del Alter Rebbe lo dice claramente, tiene que haber moijin de avó, tiene que haber las dos cosas. Donde la persona se excita para salirse de su propia vida, para conectarse con Dios y olvidarse del mundo entero. Y luego, como dicen en Sefer Eitzirim, Ratz libecha, corriste, tu corazón está reexcitado. Shoiv leechot. Tenés que volver al uno, es decir, tenés que retornar aquí abajo y observar los preceptos, estudiar la Toira, porque al fin y al cabo, el objetivo de toda la creación es tener una morada para Dios aquí abajo en este mundo, y esto se hace estando aquí abajo, no como los hijos de Aaron que se acercaron a Dios y se fueron, sino estando aquí abajo, cumpliendo los preceptos con alegría. Y esto es justamente lo que hacían los Levim. Diferentes momentos en la vida te van a despertar diferentes sentimientos, o alegría o corazón quebrantado, pero al fin y al cabo el objetivo está aquí abajo. Pero para poder llegar a ese objetivo, primero tenés que poder acercarte a Dios, sentir excitación por Dios, para luego bajar aquí abajo y hacer la voluntad de Dios con nuestra vida personal, iluminar el cuerpo en las palabras del Alter Rebbe.